Padre, entonces, regresando con el tema, sí, el llevar el mensaje del Evangelio adaptándose a la sociedad, esto implicará un conocimiento muy fuerte de cada sociedad y donde todo el que participe acepta un gran compromiso. Uh-huh. Pues sí, bueno, ese es... ¿qué pasa? Que hoy día, digamos que la sociedad vive unas circunstancias muy particulares que pues que nos han sacado de onda, ¿verdad? ¿Cierto? Literalmente. Entonces, por distintas razones. Una, porque hasta hace, pongamos, por hablar en números redondos, 50 años, pues los países católicos eran países muy tranquilos, que vivían pues placenteramente su fe. Y pues no se sentía la necesidad, esto de hablar de evangelización, pues no ni se hablaba, ni se mencionaba. Se hablaba de la evangelización a los pueblos que no son cristianos, ¿no? Pero no de la evangelización dentro de la iglesia, ¿no? Y todo esto pues ha sido provocado precisamente porque cuando la iglesia ha estado expuesta a toda la ideología moderna y posmoderna, que no ha sido una ideología religiosa, sino más bien una materialista, secularizada, racionalista, ¿no? Y humanista, pero con fuerza, ¿no? Porque antes pues también existían todas estas corrientes filosóficas, pero no se metían, normalmente eran corrientes que se desarrollaban en las aulas, en las universidades. Entonces ahora ya han trascendido a la calle, han trascendido a la sociedad, y eso pues ha hecho que al elevarse, naturalmente, también es otro punto importante, al elevarse el nivel cultural académico de nuestros países católicos, pues ha habido un cuestionamiento, y no precisamente un cuestionamiento tipo doctrinal, sino un cuestionamiento práctico del modo de ejercer su ministerio la Iglesia, y ese cuestionamiento ha resultado en el alejamiento de grandes porcentajes, sobre todo de las generaciones jóvenes, digamos de los gente que en la actualidad tiene 40, 50 años para abajo, ¿no? Un cuestionamiento en el cual, o sea, no se han puesto a dialogar o a discutir sus puntos de vista, sino simplemente se han alejado porque han visto una iglesia con un rostro pues ya envejecido, obsoleto, de una institución que no se ha ido poniendo al día en materias fundamentales, porque sí tenemos, o sea, encíclicas muy buenas que las han ido publicando los papas sobre cuestiones sociales, desde, como te decía, desde León XIII, luego vino Juan XXIII y Pablo VI, que nos han dado documentos muy importantes, aparte del Concilio Vaticano II, pero en cuestión de la vida interna de la Iglesia, pues ha prevalecido una forma muy conservadora, con un religionismo, ¿verdad?, de muchas prácticas religiosas, de tal manera que el cristiano practicante es, que se decía, es el que va a misa los domingos y participa en las fiestas de la parroquia, ayuda en los proyectos y cosas así, grupos parroquiales, pero no había una proyección hacia afuera, porque no se sentía siquiera la necesidad. Hazte cuenta que si dices tú, aquí estás de párroco, ¿cuántos habitantes? X los que sean, este es un país católico, esto es una ciudad católica, entonces tú lo que tienes que hacer, ¿qué? Atender a la gente que venga, que necesite de tus servicios, ¿no? Por eso hoy día se habla de una conversión pastoral, que la menciona el Papa repetidas veces, por ejemplo, en varios números, la conversión pastoral de una iglesia en misión permanente
para transmitir un legado como testigos a la mano, como en las carreras de relevos. Esta conversión pastoral hace que la Iglesia, en lugar de vivir una pastoral de conservación, de conservar a los que tenemos y administrar los sacramentos, sea una pastoral misionera, que salga de sus muros y evangelice a todo el que lo necesite, ¿no? Pero padre, aquí viene entonces, esto ya es un pelín más complicado, porque salir de los muros implicará necesidad de conocimiento y adaptación, desde cómo enfocar a una parte de la sociedad, de cómo hablar con ellos y sobre todo cómo llamar su atención. Esto ya es más complicado. Bueno, pues todo eso lo estamos haciendo dentro de la Iglesia. Es lo que pasa que a los laicos casi no se dan cuenta. No nos damos cuenta, pero por eso preguntamos. Tenemos institutos, por ejemplo, aquí, incluso aquí en México existe el INDOSOC, Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, un instituto cuya presidente es una mujer, por lo tanto laica, ¿no? Católica, de nuestra parroquia. Interesante. Y luego hay, pues claro que hay también clérigos, o sea, propiamente es un instituto eclesial, no es un instituto clerical, sino eclesial, en el cual participan laicos y clérigos. Y pues como hay otros institutos a lo largo y ancho de la Iglesia, institutos de pastoral, en los cuales desde hace, pues sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, se ha ido estudiando la doctrina, no solamente social, sino pastoral en general. Dentro de esta pastoral entra lo social, ¿no? Y tenemos libros también sobre la pastoral urbana de México, estudiada por gente que de aquí, de México, gente que conocemos personalmente. Entonces todo esto sí lo tenemos y pues más o menos también se les da a conocer a los jóvenes que estudian hoy día teología, ¿verdad? Entonces tenemos un conocimiento relativamente bueno, se han hecho análisis bastante detallados, y pues porque pues esta gente que se ha dedicado a estos estudios, pues obviamente que tú sabes que en la sociología pues cuenta mucho el análisis de la realidad, las estadísticas, etcétera. Entonces todo eso se va ya apenas en este año 2013 hubo 2 estudios. Uno lo hizo el Instituto de Doctrina Social, INDOSOC, y otro lo hizo la UNAM con la arquidiócesis, sobre todos estos puntos de la religiosidad de la Iglesia, cuáles son los puntos fuertes, las lagunas, las sombras, las luces de la experiencia religiosa, no particularmente católica. De hecho, yo lo que más conozco, porque apenas nos hicieron una información hace 2 semanas sobre el trabajo que hizo la UNAM con la Arquidiócesis de México, pues a las personas que se les hizo las entrevistas fueron independientemente, no eran gente de un grupo o de otro religioso, sino en general a ciudadanos, ¿verdad? Que obviamente en México pues el 90% son gente creyente, ¿verdad? Entonces iban manifestando dentro de estos grupos pues los distintos puntos más o menos fuertes. Por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿quién te educó a ti en la fe? Seas católico, seas cristiano, pues el 70% de los que respondían, para ellos la persona decisiva en su experiencia religiosa había sido su mamá. Una cosa muy importante dentro de la cultura mexicana, que podríamos decir pues casi no es sorprendente, ¿verdad? Porque sabemos que la mamá en la familia mexicana pues tiene un papel importantísimo, primordial.
y pues obviamente que todos hemos recibido los principios de nuestra experiencia, de nuestra formación religiosa en nuestra familia, si hemos nacido en familias católicas, ¿no? Lo que tiene de positivo es que la mamá ha sido, de tal manera que quizá de aquí a 30 o 20 años no sea la mamá, no sea ese porcentaje tan alto, sino que muchos nos van a decir que fue la abuelita, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Que las abuelitas traen a los niños al catecismo, muchas abuelitas, ya no son las mamás. Es que las mamás tienen que ir a chambear, padre, pues la situación está bien dura. La situación social ha cambiado y todas esas cosas las estamos al tanto de todo eso. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente que trae a sus niños a bautizar no están casados por la iglesia. Ya es una mayoría, pues qué sé yo, de 10, 7 u 8. Están sin casar. Los llevan a bautizar. Y los llevan, ¿sí? Eso o sea, existe ese sentido religioso, por eso es necesario evangelizar, para que ellos entiendan qué sentido tiene ser cristiano, además de ser gente religiosa. A eso va fundamentalmente la urgencia y la necesidad de evangelizar hoy día, hacer la diferencia, que para mucha gente te dicen, ay, ¿qué más da? Lo importante es ser buena gente y creer en Dios, ¿no? Padre, regresamos en un minuto porque en lo que he podido entender de todo este documento, sí, son partes fundamentales a lo que nos lleva, pero este documento habla de algo o de cosas infinitamente más grandes. Hoy te regresamos. Infinitamente.